Rosa Villada, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Rosa. Gracias. Tú conoces muchísimo El juego de Dios porque es tu libro, ¿verdad? Sí. Y cuando hablamos de Dios, ¿tú crees, a pies juntillas, que Dios está ahí en los cielos, que existe, que está entre nosotros? Bueno, yo creo que hay cosas que aunque no las vemos están ahí. Creo que el ser humano tiene una parte trascendente, que no es solo materia, sino que también tiene una parte que podríamos llamar espiritual y que esa parte es la que trasciende esta vida, trasciende este cuerpo físico, ¿no? Ahí hay muchos mundos, creo que están muchos por explorar y bueno, pues de momento estamos aquí, podríamos decir, un poco como en la caverna de Platón. Estamos viendo sombras, estamos metidos en una caverna, en algo oscuro, pero fuera de eso hay muchas cosas que no sabemos. Lo llamamos Dios, lo podemos llamar Tao, lo podemos llamar el todo. Cada uno, cada religión, digamos, lo ha llamado de una forma, pero sí creo que hay una parte espiritual que tenemos todos los seres humanos. Tú has escrito una novela, El juego de Dios, basado en una tradición histórica, ¿no? Nosotros conocemos al Temple, ¿verdad? Conocemos a los albigenses, Sí. etcétera. Órdenes, algunas monásticas, otras templarias, otras simplemente que pasaron por la vida sin más pena y más gloria que el haber estado cierto tiempo entre nosotros. Pero tú te has dedicado en cuerpo y alma, como aquel que dicen, al menos en este tu libro, Sí. en unas amazonas, ¿verdad? En unas amazonas casi guerreras, ¿no? Muy espirituales. Las beguinas. ¿Quiénes fueron las beguinas? Bueno, pues las beguinas son las grandes desconocidas de la historia, son coetáneas de los templarios. De hecho, el mismo concilio de Vienne, que declaró que había que acabar con la orden del Temple, pues declaró también herejes a las beguinas. Lo que pasa es que eran unas mujeres tan excepcionales para aquella época, estamos hablando en la Edad Media, estamos hablando sobre todo de los Países Bajos, que el feminismo, digamos, posterior es que no le llega ni a la altura del betún, porque estas mujeres, como se dice vulgarmente, hacían de su capa un sayo. Ellas se dedicaban a ayudar a los demás, tenían una vida cultural muy intensa, escribían, eran escritoras en aquel momento. ¿No pertenecían a ninguna orden religiosa? No pertenecían a ninguna orden religiosa. Lo que pasa es que cuando se las declaró herejes y empezaron a tener problemas con la Inquisición, es verdad que muchas se refugiaron en conventos católicos, que era lo que había entonces, para salvar la vida, ni más ni menos. Es curioso que la palabra hereje no tiene nada que ver, su forma peyorativa, ¿verdad?, con la que se nos ha inculcado, ¿no? Sí. Pero tradicionalmente ha sido así, o sea, se consideraba herejía todo lo que estaba en contra de quien en aquel momento, que era la Iglesia Católica, pues decía todas las normas morales, todo lo que era bueno, todo lo que era malo, lo que era si hacemos esto vamos al cielo, si no al infierno, todo lo que se salía de esa moral establecida en aquel tiempo, pues se consideraba una herejía, y estas mujeres, pues en el libro se habla concretamente de una, que fue Margarita Porete, que escribió un libro, un tratado de alta mística, porque eran místicas, y bueno, pues esta mujer primero quemaron su libro y después la quemaron a ella. Entonces tenían muchísimas dificultades, tropezaban con todo. Son un poco las precursoras de las matronas, porque ayudaban a las mujeres a parir, les daban pócimas para que tuvieran menos dolor. Entonces esto la Iglesia Católica consideraba que iba en contra de la voluntad de Dios. Para la Iglesia Católica era parirás con dolor, y todo lo que fuera aliviar a la mujer a quitarle ese dolor, pues también lo consideraban herejía. Estamos hablando, Rosa, de una época determinada. ¿Cuántas llegaron a ser? ¿Cuántas beguinas se conocen en ese proceso histórico? Bueno, fundamentalmente nacieron, ya digo, en el siglo XIII o principios del XIV, en los Países Bajos. Aquí en España hay alguna tradición en la zona de Teruel, incluso aquí en Cataluña también. ¿Eso significa que has conocido alguna beguina?
No, personalmente no he conocido a ninguna. Sí he leído sobre alguna beguina que todavía en estos tiempos se considera, bueno, y de hecho si vas, por ejemplo, a la ciudad de Brujas, todavía se pueden ver allí beguinatos, que eran grupos de casas donde vivían estas mujeres, que vivían agrupadas, ellas, también vivían solas. Vivían como si vivieran en un convento. Sí, pero sin normas, o sea, entraban y salían. No Digamos había que jefe. el compromiso, no, el compromiso era con ellas mismas y con su conciencia. Hacían como una especie de voto particular de dedicar su vida a la espiritualidad y ayudar a los demás. Eran un poco anárquicas en este aspecto. Pues sí, sí, eran bastante anárquicas. Era normal que acabaran con ellas porque es que chocaba con todo lo establecido. Con todo lo establecido. ¿Cómo Sí. acabaron las beguinas? Hablas del siglo XIII, Sí, siglo XIV, pero... bueno, pues acabaron, como he dicho antes, o bien metiéndose en conventos religiosos, con lo cual hay muchas monjas que consideramos católicas posteriores que en realidad son como beguinas, beguinas disfrazadas, pero se tuvieron que someter a la jerarquía. Porque el culto que daban las beguinas, el culto era hacia Dios, hacia Sí, los santos. sí. ¿En No, qué creían ellas? No, ellas creían en Dios, creían en un mundo espiritual, en la espiritualidad. Creían que cada ser humano pues llevaba adentro esa chispa divina y espiritual, y eso es lo que ellas fomentaban, o sea, esa parte espiritual, ese contacto, digamos, directo con Dios, pero no siendo intermediario ni un sacerdote, ni un fraile, ni nadie. Era un contacto directo con Dios. ¿Las imágenes para ellas eran representativas de los santos? ¿Creían en los santos o no? Sí, creían en tanto en cuanto eran, o sea, la Iglesia Católica los consideraba como personas espirituales, pero solamente en ese aspecto. Rosa, entiendo yo que cuando uno escribe una novela, la puede escribir de ciencia ficción, la narrativa ya lo sabemos, puede ser muy... no tiene casuística, ¿verdad?, detrás de una novela, o sea, el autor puede improvisar, inventar, basarse en hechos si quiere o no y mezclarlos, hacer una especie de poti-poti, ¿verdad?, una, como dicen en catalán, una barrecha, ¿no?, a su manera y gusto. Sin embargo, tú has hecho un trabajo de campo, has investigado quiénes fueron, y has hecho una novela, francamente, de deleite del buscador, del que está detrás de ese proceso histórico, el que le gusta conocer el fondo de las cosas, ¿no? O sea, que podemos disfrutar de una novela que es amena y además vamos a adquirir conocimientos, que ya es importante, ¿no? Sí, y bueno, y aparte los personajes son personajes para mí muy queridos y sobre todo personajes muy profundos que tienen un concepto de la vida profundo, que no se queda en la superficie. La novela se llama El juego de Dios porque un poco la filosofía lo que quiere decir es que este mundo, igual que los budistas consideraban que era maya, que era ilusión, pues se considera una especie de un juego donde cada ser humano representa un papel determinado y a veces venimos haciendo de malos y otras veces de buenos, porque para jugar siempre se necesita un contrincante. Uno, salvo que haga un solitario, no puede jugar si no tiene alguien enfrente con quien competir. La solitud, los solitarios no llegan nunca a ningún lado. No. Nunca llegan a ningún lado. El juego de Dios, dicen que Dios juega con las cartas marcadas, ¿verdad? ¿Juega con las cartas marcadas? Bueno, no lo sé si con lo que sí está claro es que yo creo que la época también de los dioses, como se entendía antes, yo creo que ha pasado. Ahora ya cada uno somos nuestra propia divinidad y lo que tenemos, en mi opinión, que hay que buscar es esa divinidad interna y no cederle nuestro poder a nadie. O sea, somos nosotros los que decidimos sobre nuestro futuro. Nuestro propio Atanor, como dirían los alquimistas, ¿verdad? Hay que transformar el plomo en oro y somos nosotros los únicos responsables de nuestros actos, ¿no? Sí, los ya derechos... pensar en un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos y todo esto es algo ya que está muy pasado, creo. Rosa Villada, El juego de Dios, muchísimas gracias. Gracias, gracias a vosotros. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches.